Buenas noches, estimados. Estamos aquí ya para empezar nuestra clase del día de hoy. Espero que estén súper bien. Estamos aquí para empezar las clases del día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Aliliancho, Jaleyachi, Menalin, Kakushankichi. Alifami yachachi. Amri mina Kusa, yachachi. Salyam, Kashan, Alyam, Kashan. Aliyama yachachi. Cosa. Bueno, en la clase pasada hemos avanzado el pi y hemos terminado de utilizar el caso, el pronombre interrogativo pi. Entonces, hoy día tenemos otro pronombre muy interesante que debemos trabajar, ¿ya? Mm, aquí estamos, a ver, un momentito. Ya. Hemos avanzado hasta pipi, creo, hemos avanzado. Ah, pijina, hemos avanzado, ¿eh? Ya. Pipi. Mira, estimados, pipi, hemos avanzado, pijina, creo, hasta pijina, ¿no es cierto? Hemos avanzado, ahí está, mira, ahí está marcadito, ¿ya? Ahora lo que vamos a avanzar en esta clase es lo siguiente, estimados. Vamos a entrar al mundo del, ¿ya? ¿De qué vamos a entrar? Vamos a entrar al mundo del IMA. Aquí está en el segundo, ¿ya? Este es el tema que vamos a trabajar. IMA, ¿qué? ¿Ya? Y para eso, por ejemplo, no, en este caso nos pide MAI, ¿ya? MAI, fíjense, MAI. Este es el tema que vamos a trabajar hoy día, estimados amigos. MAI, que es el pronombre interrogativo MAI y ma. ¿Dónde? ¿Ya? Si se dan cuenta, algo interesante, este MAI ya te da una idea, ¿eh? ¿Dónde? Dice, por ejemplo, si le aumentamos el sufijo acusativo ta, que estamos aumentando, agregando aquí, dice maita. Es una expresión interrogativa que en el quechua sureño compuesta por mai, que es donde, y el sufijo ta, que es el sufijo acusativo que indica dirección o orientación hacia un lugar. Ojo, el término lugar va a ser muy fundamental. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar del mai, que vendría a ser un lugar, estamos empezando a hablar de lo siguiente, ¿ya? ¿De qué vamos a empezar a hablar cuando hablas del mai? Empiezas a hablar o debes tener como recurso algunos lugares. Por ejemplo, podrían ser adverbios de lugares. En este caso, encontramos algunos adverbios de lugares. Por ejemplo, Kaila, que es aquí o cerca. También puede usarse como Kailata, ¿ya? Taru, lejos, ¿ya? Allá o lejos más que todo, ¿eh? Taru es lejos. Por ejemplo, Zimbabwe, dices, ¿eh? Wasi Zimbabwe, al frente. Hanaj, arriba. Uray, abajo. Uku, dentro o adentro. Hawa, afuera. Chaupi, al medio, ¿eh? Ñaupa, adelante o anterior. Tepa, posterior o detrás. Entonces, estos son algunos elementos, algunos adverbios que debemos tener en cuenta para poder empezar a utilizar cada uno, ¿ya? Como poder responder a esta pregunta, May. Entonces, veamos aquí, mira. Vamos a darnos una idea clara de lo que queremos hacer, ¿ya? A ver si hay alguien más que quiere ingresar, creo. Ya. Fíjense, estimados amigos. Cuando nos encontramos con este sufijo, ¿ya? Ojo, estamos con el MAI, ¿ya? Y la idea es lo siguiente. Ojo, ojito. ¿Ya? Debemos trabajar ¿con quién? Trabajar con los adverbios del lugar, ¿ya? Del lugar o lugares. Es una de las características. O sea, cuando tú quieres trabajar el pronombre interrogativo my, que te muestro aquí en la pantalla, que vendría a traducirse normalmente pues como ¿dónde? ¿Ya? Entonces, en esta situación, siempre, ojo, estimados amigos, debemos trabajar con quién. No vamos a trabajar
con cualquier cosa o cualquier verbo, cualquier tipo de palabra, sino exclusivamente se utiliza con adverbios del lugar, ¿ya? Es un elemento muy interesante, o simplemente se puede trabajar con lugares. Son dos elementos. Ahora, por ejemplo, en adverbios de lugares ya hemos utilizado. Aquí están nuestros adverbios de lugar. Aquí en esta filita, mira. Vamos a copiar. Con estos elementos vamos, o estos serían recursos fundamentales en caso de adverbios de lugar. Ya tienes una idea. Entonces, vas a empezar a utilizar estos adverbios. Ya está. Otro, lugares. Lugares que podemos trabajar, en este caso, por ejemplo, podríamos trabajar con países, ¿ya? Puedes trabajar con provincias, ¿ya? Provincia. Puedes trabajar con comunidades, en este caso, nombres, ¿ya? Por ejemplo, aparte de comunidades, puedes trabajar con distritos, y aquí te da, pues, una opción muy interesante, saber cómo se dice país en quechua. País en quechua se dice suyo, provincia en quechua se dice guamani, ¿ya? Comunidad en quechua, ¿ya? Comunidad en quechua viene a traducirse como ayllu. Distrito en quechua viene a traducir como saya. A veces utilizamos ciudad en quechua, ¿ya? ¿A dónde estás yendo? Estoy a la ciudad. Estoy yendo a la ciudad, que vendría a ser Llacta. Y si deseas más, por ejemplo, si tú deseas utilizar calle, puedes utilizar la expresión yo. Ya tienes esto. Entonces, otro de los recursos que vamos a trabajar es esto, pues, saber algunas denominaciones que van a ser muy importantes, muy fundamentales, ¿ya? Si yo te pregunto, por ejemplo, Maita Dichenki, puedo contestar con país y digo, voy a Perú, voy a una provincia de Cusco, por ejemplo, voy a una provincia de Lima, entonces voy a una comunidad, voy a un distrito. Entonces, para eso sirve, pues, estimados amigos, en este caso, cada una de esas expresiones. En este caso, cada uno de estos recursos. ¿Entendido? Entonces, para nosotros trabajar, ¿ya? O respondernos a la pregunta, May, ya tenemos este recurso. ¿Entendido? Entonces, con esto, pues, estimados, vamos a empezar. ¿Ya? Ya tenemos. Ahora, primer elemento. Me dicen, May, voy a trabajar, estimados estudiantes, el may, pero le vamos a aumentar el sufijo acusativo. ¿Cuál es el sufijo? El ta, que viene a traducirse al castellano como a dónde. A, ¿ya? ¿A dónde? Esto va a indicar orientación, ¿ya? De la acción hacia un lugar, ¿ya? Un lugar. ¿Solo en qué situación? Cuando trabaja exclusivamente con el interrogativo may. Solo en esa situación. Entonces, la acción que vamos a realizar va a ir orientado hacia un lugar. ¿Ya? Aquí está. Acción. Ahora, ya tengo esta idea clara. Esta es la idea principal que voy a tener en cuenta. Ahora, estimados amigos, recuerden lo siguiente. ¿Ya? Entonces, si ya tengo ma y masta, entonces mi pregunta es, pues, de la siguiente manera. Maita, que viene a ser ¿a dónde? Entonces, utilizamos esta pregunta muy, muy frecuente. Por ejemplo, una de las preguntas sería, ¿a dónde vas? Mira, fíjate, te va a dar siempre orientación hacia el lugar donde vamos a ir. ¿Ya? Y recuerden, no puede funcionar con todos los verbos, solo van a funcionar con verbos que van a indicar orientación de una acción. Entonces digo, ¿a dónde vas? Ojo, ¿a dónde? ¿Cómo se dice? Maita, vas. Rinki. Esa es la pregunta. Maita, Rinki. Y entonces puedo utilizar cada uno de estos. Por ejemplo, Karu, Chimpa, Hana, Uray. Puedo decir, por ejemplo, Chaupi, Ñaupa, Jipa. Entonces, en caso de que yo utilizo esto, digo, pues, puedo utilizar, por ejemplo, Jipa, Ta, Rini.
¿A dónde vas? Voy atrás. Pero recuerda aquí, la pregunta se ha planteado utilizando el ta y la respuesta siempre va a ser utilizando el ta. Puedo utilizar, por ejemplo, un país. Entonces, Maitarinki. Puedo poner y decir, a ver, Perú, ya, uyariga está, Perú, suyo, y le aumento ta. Pero Yo, suyo ta, y mira, fíjate, otra vez estoy utilizando el ta como recurso. Entonces, a partir de esta pregunta, estimados amigos, ya, nos planteamos las respuestas. Maitarengi, pero suyo ta, sí. ¿Te das cuenta? Siempre con el ta. Ahora, recuerden esto. Vamos a hablar, ya, aquí. Voy a aumentar un espacio para explicarte un poquito más. No va a trabajar con todos los verbos como tú quieras utilizar, sino va a trabajar con verbos de orientación. Por ejemplo, un verbo de orientación. En este caso hablamos de un verbo que me indica, por ejemplo, a un lugar voy a ir. Por ejemplo, el verbo ir. ¿A dónde vas? Que vendría a ser ri. Por ejemplo, otro verbo que podría ser soy puri. Puri, ¿qué es? Caminar. ¿Ya? Por ejemplo, otro verbo. Chusei, como dice, chusei. Viajar. Otro verbo. Por ejemplo, pawai. Estoy hablando de correr. O sea, estimados amigos, estos verbos obligatoriamente te están pidiendo, ¿qué cosa? Que realices una acción, ¿ya? Recuerden esto, que tú realices una acción, ¿hacia dónde? ¿Ya? Orientado, que te van a permitir orientación o movimiento, ¿eh? O movimiento. Recuerden eso. No va a utilizar cualquier otro verbo, sino siempre va a estar más orientado con estos verbos. No puedo utilizar, por ejemplo, el verbo taki. No voy a decir, pues, Maita takinki. ¿Cómo? ¿A dónde cantas? No tiene sentido. O, por ejemplo, Maita kuchunki. Maita kuchunki. ¿A dónde cortas? Tampoco. Pero siempre va a funcionar como esto. Por ejemplo, Maita rinki. ¿A dónde vas? Maita purinki. ¿A dónde caminas? Maita chusanki. ¿A dónde viajas? Maita pawanki. También, ¿no es cierto? Entonces, siempre aquí ya vamos a utilizar estos verbos que nos permitan, ya, dirigirnos, orientarnos a un lugar. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, mira, en este cuadrito estamos haciendo un resumen de todos los recursos que nosotros vamos a utilizar. Son muchos recursos que debemos utilizar y vamos a tener en... ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Manachka. Ahora, ¿puedes aumentar los verbos? Por ejemplo, Maita, Hawanki. Ah, mira, Hawanki, orientación. ¿Ya? ¿A dónde, a dónde ves? ¿Estaría bien? ¿O hacia dónde ves, eh? Entonces, mirar. ¿Ya? Mirar vendría a ser Hawaii. Entonces, estimados amigos, cuando nosotros trabajamos el MAI, en este caso, el TA va a ser orientación. Y recuerde, la orientación no solo es A, puede ser hacia, ¿ya? Entonces, tenemos esto. Entonces, estimados amigos, ahora, con eso nos preguntamos, ¿eh? Por ejemplo, ya tenemos un grupo de verbos. Marita, por ejemplo, viajar. Voy a poner la preguntita aquí, ¿ya? Y digo, ¿a dónde? Ya, fíjate esto. ¿A dónde viajas? Esa sería la pregunta. ¿A dónde viajas? Maita, Entonces yo voy a poner, ¿ya? Maita, Aquí. Maita, viajar. Susan, ¿a dónde viajas? Esa sería la pregunta. Entonces, cuando me planteo este tipo de preguntas, respondo pues de acuerdo a lo que me pide. Si aquí me está pidiendo
¿A dónde viajas? Me está pidiendo obviamente que utilice un... ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo que utilice un lugar. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, imagínate que yo viajo a una provincia. Yo vivo en Andahuaylas, digo en Chincheros, y puedo viajar, por ejemplo, a, a Bancay. A Bancay es una provincia. Entonces, ¿qué pongo? Aquí siempre voy a poner. Y digo, a Bancay. Pero debo siempre determinar o definir si Abancay es provincia, si Abancay es región, si Abancay es calle, porque te puedes encontrar con mucho. Ah, pues Avenida Abancay, Barrio Abancay. Entonces, para eso siempre es necesario utilizar, ¿qué cosa? Los Guamani, denominaciones. Abancay, Guamaní, ta. ¿Qué cosa? Chosa, Tú, sale. Esa sería la respuesta. Abancay, Guamanita, Chusani. ¿Entendido? Entonces, esta es una respuesta que vamos a utilizar. hasta ¿Ya? Guamani, Ya está. Ok, Guamanita. Por ejemplo, tú viajas a otro distrito. Imagínate que te encuentras en, no, por ejemplo, en Andahuaylas, hay un distrito de, por ejemplo, Talavera. Entonces pones Talavera. Ahora voy al tema de denominaciones. Aquí tengo Suyu, país. Guamani, provincia. Comunidad, Ayllu. Ya, recuerda esto. Ayllu. ¿Ya? Distrito, Saya. En este caso, estimados amigos, recuerden, distrito o barrio. Siempre va a ser Saya. ¿Ya? Eso es importante porque recuerden, en el periodo de los incas había pues los barrios, Orinsaya, Saya. A eso es. ¿Ya? Entonces, estimados estudiantes, mira, ya se dan cuenta. Entonces, yo utilizo eso, pues, ¿ya? Maitarinki, por ejemplo, Abancay Guamanita Chosani. Maite Chosanki, Talavera, y pongo Saya, y le aumento ta. Sayata, u, Sani. ¿Te das cuenta? Talavera, Sayata, Chosani. Entonces, utilizamos siempre, en este caso, el ta. Si la pregunta es con el ta, todas nuestras respuestas van a ser con el ta. Mira, fíjense aquí. Ta, y aquí también, ta. He utilizado en todos los casos el ta. ¿Ya? Entonces, esa es una de las actividades que estamos haciendo, estimados. Y ya pues, ya tenemos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? Chosa, ¿Preguntas, dudas? Manacacho, Si tienen dudas, pregunten. Entonces, regresando a nuestro material, ya, mira, puedes utilizar, por ejemplo, Keila, cerca. Si te preguntan y te dicen Maite Chosanki, no siempre puedo poner, por ejemplo, el nombre. Puedo poner Kai, ya fíjate, Kai, ya, cerca. Y le aumento tan. Kaiyata, u, ya, Kaiyata, Usani. Esa podría ser, ¿ya? Y recuerda, esta es una pregunta muy básica, ¿eh? O como que si me de Kashanki, siempre en la terminación inki. Pero, qué pasaría si varios te preguntan? Ya no quiero poner solo en la primera persona, sino quiero poner, ya, aquí, la pregunta de la siguiente manera, ¿ya? Y ya no pongo, Maita, ¿a dónde viajas? Sino digo, ¿a dónde viaja? O podría decir, Juan, ¿a dónde viaja? Estoy hablando de él. Entonces, en esa situación, el sentido de mi oración va a variar, va a cambiar. Ya no va a ser ¿a dónde viajas? Sino hablamos de una tercera persona. ¿De quién estamos hablando? De Juan. Y sería aquí. Mi pregunta también sería, Juan, Maita, usa. Estoy diciendo, Juan, ¿a dónde viaja? En este caso varía, pues. ¿En qué
Va a variar en este caso, solamente varía en la respuesta. Juan, ¿a dónde viaja? Y pongo aquí, digo, Juan, ¿cómo? Pongo el lugar. Por ejemplo, imagínate que viaja a Cusco. Juan Chuzán, Cusco, Cuscota, cuaderno. ahora va a ser Chuzán. Tu cuaderno Ese trae. sería. ¿Dónde está? No sé, ¿Ya? vea. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ya. Entonces, estimados, tenemos ya esas opciones para empezar a responder. No vamos a empezar en este, o no vamos a preguntarnos solo ahora en la primera persona, ya sea en el singular o plural. Por ejemplo, como dice, Juan Maitachosa, Juan Coscotachosa. Si no quiero utilizar Coscota, puedo utilizar un adverbio. Por ejemplo, ahora mira, interesante, ¿eh? Puedo combinar un adverbio con un lugar, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Ñaupa, ¿ya? Ojawa, uray, uray, por ejemplo, abajo. Entonces, pongo y digo, por ejemplo, Juan, jabariguete, ¿ya? Juan, y pongo el adverbio, uray, y pongo la denominación, yaj, tata, usa. Podemos utilizar. Aquí la expresión está correcta. Juan Maite Chusan, Juan Uray Tata, Chusa. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos utilizar, estimados amigos, de esta manera los adverbios. El adverbio que estoy utilizando es esto. Uray Tata, Chusa. ¿Ya? Estoy diciendo Juan, aquí en castellano sería Juan viaja a la ciudad de abajo. O sea, cuando tú normalmente hablas, ¿a dónde voy? A la ciudad de abajo. Pues a la ciudad que está ahí abajo. Entonces podría ser, ¿eh? Entonces podemos utilizar de esa manera, estimados, cada una de estas, ya sean estos recursos, cuando nos preguntan, Maika Chusanki. Chay, ¿entendieron o no entendieron? ¿Ya? Ahora, volvemos a nuestro libro y encontramos aquí. Definición didáctica, que Maita es una expresión interrogativa que ha hecho ser compuesta por Mai, donde, y el ta, que es el acusativo que indica la dirección o orientación hacia un lugar. Recuerda esto, hacia un lugar. Entonces, podemos utilizar eso. Ahora, recuerda, ¿qué más? Se traduce al español como a dónde, hacia dónde o a qué lugar. Podemos utilizar esto. Maita, ¿a qué lugar? Maita, ¿hacia dónde? O Maita, ¿a dónde? Tenemos esas traducciones. Ejemplos. Maita Renki, ¿a dónde vas? Maita Chusanki, ¿a dónde viajas? Maita Pawanki, ¿a dónde corres? ¿Te das cuenta? Podemos utilizar. Y aquí dice, por ejemplo, otro de los recursos que podemos utilizar son lugares. Por ejemplo, aquí, ya estimados, aquí, regresando aquí, otro recurso que podemos utilizar, ya, recuerden esto, son centros laborales, ya. Los centros laborales que podemos utilizar, ya, ¿cuáles serían los centros laborales? Por ejemplo, yo empiezo con un centro laboral. Lo más fácil, Campina, Huasi, que vendría a ser hospital, ¿ya? Por ejemplo, Yache-Huasi, Imatkama Yache-Huasi. Yache-Huasi es igual a colegio. ¿Les cuenta? Por ejemplo, puedes poner Hatun Yache-Huasi. Suele utilizarse para la universidad, ¿ya? Utilizar esta expresión, Hatun Yache-Huasi. Pueden utilizar, por ejemplo, cárcel, Samkai Huasi, cárcel. Por ejemplo, tú quieres hablar del banco, Jorge Tajina Huasi, Jorge Tajina Huasi. O sea, por ejemplo, si eres carpintero, vas a ir al carpintero y dice, Julio, Yaj, Llana, Huasi. ¿Ya? Por ejemplo, vas al tintorero a pintar tu casaca, tu pantalón, tu casaca de cuero. Entonces dicen, por ejemplo, tulpuna, ateñida, tulpuna,
Was. Wasi. ¿Ya? Si tú vas al costurero, dices Sirana Wasi, que viene a ser costurero. ¿Entiende? ¿Ya? Entonces, mira, tengo materiales o tengo mucho vocabulario. Si me preguntan y me dicen, por ejemplo, en otra persona ya también, ya no va a ser Juan. La pregunta sería, ¿ustedes, ya? ¿A dónde van? Fíjate, ¿ustedes a dónde van? Esa es la pregunta, ¿ya? Ya, ¿ustedes a dónde van? Ya. Entonces, ¿cómo yo respondo a esta pregunta? ¿Ustedes a dónde van? Uy, entonces, fácil. Ustedes, Hankuna, ¿ya? Maita, Rin, Kichis. Kichik. Ese es. Hankuna, Maita, Rin, Kichik. Oye, mira, te estoy dando una idea, ¿eh? Y aquí me van a decir, por ejemplo, y les voy a decir, si te pregunto, ¿ustedes a dónde van? Ustedes me van a decir, nosotros, profesor, vamos al colegio. Oye, mira, en esta situación, fácil, pues. ¿Y cómo le respondería? Yo haigo, ¿ya? Ya Yache. chay wasita reiko. Rico. Ya está, ¿te das cuenta? Esa sería tu respuesta. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, les estoy dando opciones. Recuerden esto. La pregunta es con el ta. Hamkuna maita rinkichi. Y mi respuesta aquí. No haiku yachi wasita. ¿Ya? Digo. O en este caso, por ejemplo, podría ser, ¿ustedes a dónde van? ¿Ya? Podría también entenderse con una expresión que nos pregunta en un tiempo futuro. ¿Ustedes a dónde irán? Algo así. Entonces, eso podemos utilizar. ¿Ya? Si no quiero utilizar esto, por ejemplo, puedo hablar de la tercera persona y digo de la siguiente manera, ¿ya? Mira, fijaos esto, estimados amigos. ¿Ya? Hankuna, ¿ya? O simplemente hablo de ellos, ¿ya? Ellas, ¿a dónde van? Esa es la pregunta. ¿Ellas a dónde van? Y mi pregunta sería, Paikuna, ¿ya? Paikuna, Maita, Maita, Renko. Esa es mi pregunta. Paikuna, Maita, Renko. ¿Ellas a dónde van? ¿Y cómo respondo? Igual, porque tú dices, bueno, si dos estamos hablando, oye, ¿ellas a dónde van? Y digo, ellas, por ejemplo, tú dirías, A ver, tú dirías, ellas van al hospital. En esa situación pasa lo mismo. Ellas, paikuna, hospital. Campina, wasi. Y como la pregunta es con ta, le aumento ta. Campina, wasita, ¿qué cosa? Brinco. Ya está, mi expresión. Entonces, estimados amigos, esas son las preguntas que podemos utilizar, ¿ya? Y también las respuestas que nos podemos dar frente a estas situaciones que nos encontramos. Ugel. ¿Cómo se dice ugel en quechua? A ver. Muchos términos en estos tiempos últimos pueden acuñarse, ¿ya? Se pueden acuñar, ¿ya? No existía realmente pues, ugel en tiempos antiguos. No soy tanto de la idea yo de acuñar muchos términos nuevos, ¿ya? Porque a veces pierden sentidos, pues. Entonces, por ejemplo, podría ser ugel, ¿ya? Por ejemplo, yachay, ¿ya? Kama o yachachir, ¿ya? Kama, kamachina, was, Was. ¿ya? Entonces, podemos utilizar, que habla de lugares donde están orientados a orientar, a dar órdenes, eh, a exigir a los docentes, porque esa es la naturaleza de la mujer, pues, ¿no es cierto? O simplemente podría decir, yachay, kamachina, wasi, ¿ya? Es decir, casa que se encarga a dirigir todo lo referido al aprendizaje. Puede ser eso.
¿no es cierto? Pues son términos que podemos acuñar, que se llaman neologismos, así como en el castellano, cuando nos encontramos con términos nuevos, ¿ya? Entonces, términos que de acuerdo a nuestra realidad podemos acoplar. Pero recuerda, mira, la mayoría de los lugares que nosotros utilizamos son lugares donde realmente ocurre una acción. Por ejemplo, Hampina Wasi. Hampina, ¿qué es? Curar. Wasi, casa, casa para curar. Yachai, aprender. Y Wasi, aprender más grande. Samka y Wasi, en esto nomás pues, un poco varía, ¿eh? Por ejemplo, Hulji Tajina Wasi. Hulji, dinero, Ujú. tajena, para guardar, Wasi, lugar para guardar dinero. Ulo Yahlana, Wasi, carpintero, ¿eh? De acuerdo al oficio, le dicen, Ulo Yahlana Wasi. ¿Qué hace el carpintero? Trabaja con el palo, la madera, y va tallando, poniendo su forma, lijando. Tulpuna Wasi también eso sería distinto. Y en otro caso, Sirana Wasi, lugar donde se cose. O sea, existen lugares de esa manera que podemos. Por ejemplo, bomberos decían Nina, ¿ya? En así, Sipina, Wasi, ¿ya? Nina, Sipina, Wasi. Entonces, hay recursos que vamos a utilizar, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta, estimados Cancho Público Manacho? sí, yo ¿O nos sacamos? en los ejemplos, profesor. Y estos ejemplos funcionan en los tiempos pasados, pues, progresivos, así. Claro. Ya, mira, ya, por ejemplo, empezamos con la primera persona. ¿A dónde vas? ¿Ya? Maiterinki. En este caso ya te da dos opciones, ¿ya? De acuerdo al contexto, ¿eh? Maiterinki, ¿a dónde vas? Podría ser una pregunta en el tiempo presente, ¿a dónde vas? Una pregunta o una pregunta en el tiempo futuro. Maiterinki. Entonces, aquí tú puedes responder, porque en este caso la pregunta inqui muchas veces es, como te digo, una palabra polisémica que tiene varios significados, ¿ya? Ya sea en el tiempo presente o en el futuro. Por ejemplo, Maite, ¿a dónde vas? Si yo te pregunto, ¿a dónde vas? Entonces tú ya te das cuenta, iré a jugar, iré al campo, ¿ya? Y entonces, ¿qué puedo poner? Aquí puedo poner y dices, por ejemplo, voy a una provincia y digo, por ejemplo, Josjo, ¿ya? Guamanita, risa. Estoy hablando de una expresión en el tiempo futuro. Justo. Risa, Ujú. ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo preguntar en el tiempo pasado. Si yo agarro esta pregunta y digo, vayamos aquí al final y expliquemos esto, ¿ya? Y digo, tarán, ¿a dónde? ¿Ya? En el pasado. ¿A dónde fuiste? No es fuiste, sino ¿a dónde fuiste? ¿Ya? Maita, Mira, simplemente aquí le aumento el Riranki. Estoy preguntando. Maita Riranki. Y también, pues mi respuesta va a ser en el tiempo pasa. pasado. Digo, los J, Ri, Sigue. Ra. Ya está. Añaya. Estoy respondiendo en el tiempo pasado. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero responder o preguntar en este caso, en un tiempo progresivo, también va a funcionar. ¿Cuál es la diferencia del verbo progresivo? En el caso del progresivo, es pues la acción que estoy realizando. ¿A dónde, por ejemplo, sería en este caso, Ah, eh, ¿ya? O estás, mira, fíjense, ¿a dónde estás yendo? Esa es la pregunta. Maita y aquí pongo. Are Shanki, o en este caso no vamos a poner Shanki, sino Are Chanki. Ese es. Maite Are Chanki, ¿a dónde estás yendo? ¿Y cómo sería mi respuesta? Mi respuesta sería de la siguiente manera, ¿ya? Igual, en el mismo tiempo. Por eso yo les digo, escucha bien qué tiempo te pregunto. Y digo, por ejemplo, Lima, Guamanita, Rechicane. Lima, Guamanita, Rechicane.
Extiendo a la provincia de Lima. Imagínate que tú haces un viaje dentro de Lima. Entonces, existen estas cositas que tú tienes que entender. ¿Ya? Ujú. Cruzaña y chacha. Muy bien, muy bien. Entonces, este es el caso del... ¿Alguna pregunta dudas de aquí, estimados? Pancho Manacho. ¿Ya? Bueno, estos creo que son ejercicios que ya saben cómo funcionan nuestros ejercicios y a trabajar, por favor, ya no va a ser necesaria una explicación porque ya lo sabemos, ¿ya? Eh, por ejemplo, aquí una pregunta muy interesante. Maita Wawaiki Warinki. ¿Puedo aumentar aquí, por ejemplo? ¿A dónde estás yendo? Y aquí puedo poner, y digo, con tu mamá, fíjate, con tu mamá. ¿A dónde estás yendo con tu mamá? Y aquí pongo, pues, mama ikiwan, maita mama ikiwan rishanki. Maita mama ikiwan rishanki. Puedo utilizar esto, mira, fíjate, ¿ya? Estoy utilizando un objeto. Maita mama ikiwan rishanki. Y lo mismo, lima o amanita, ¿qué voy a poner? Pongo, digo, mamai wan rishanki. Ya está. Esa sería la respuesta. Podemos utilizar ya, en este caso, otros objetos más complejos. Como aquí diría, por ejemplo, ¿ellos a dónde van? Y aquí pongo, con su hermano, Paikuna, ¿ya? Y pongo aquí, Turankua, Maitarinko. Mira, fíjate, ¿ya? Con su hermano. Ellos van al hospital, Paikuna, y puedo poner aquí, Turankuan, Hampinawasitarinko. Así funciona. Entonces, es poco a poco, ¿ya? Poco a poco tienes que aumentar un poco más Es algunos respetar, recursos. es Ya, respetar el sujeto, objeto, verbo, ¿no? obviamente que es solo respetar, porque mira, fíjate, Ujú. Taikuna es el sujeto y Rinco es el verbo. Si tú respetas esto, va a ser fácil. Mira, aquí la respuesta. Taikuna es sujeto y aquí Rinco, verbo. ¿Ya? Y aquí en medio es lo que están poniendo. Torancuba, Jampena o así, Tarenco. ¿Te das cuenta? Entonces, esas estructuras, estimados, se tienen que respetar. ¿Ya? Se tienen que respetar. Así es, así es. Chemi, Cheikecho, Arima, y Monji, Panay, y ya va. Ya, Munaycha, cacha, munaycha, ya muy cacha. bien. Ahora sí, tenemos algunas actividades que tienen que hacer, por ejemplo, corrige las oraciones mal estructuradas. Maita, Taite y Erinki, mal estructurada. Rini, Maita, esta también está mal estructurada. Siempre el verbo al final, ¿ya? Aquí dice, responde, ¿ya? Lee la respuesta y formula una pregunta correspondiente usando Maita. Lima, Juchu y Suyuta, Chusami. Región, estimados amigos, se denomina Juchu y Suyu. Entonces, yo preguntaría, Ima, Juchu y Suyuta, o Maita, Chusanki, y me pregunta, Lima, Juchu y Suyuta. Por ejemplo, dice, Wasi Tarini. La pregunta sería, Maita Rinki, ya. Mamá, y Wasi Tarini, mamá, y Wasi Tarini. Maita Rinki, y Juan. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos centros laborales, Yachihuasi Escuela, Hamutawasi Universidad, o Hatun Yachihuasi es universidad también. Hatunawasi, mercado, lugar donde se vende. Hampiwasi o Hampinawasi, centro de salud. Jorge Takinawasi, banco. Chacra, chacra es campo. Jorpachanawasi, hospedaje. Yachihuasi, casa del maestro, colegio. Ñawinchihuasi, biblioteca. Hampiwasi, hospital y Sumahmiku Iwasi restaurante. En algunos casos, por ejemplo, el restaurante no es Sumahmiku Iwasi, sino, por ejemplo, dicen Mikona Wasi. ¿Ya? También es válido. ¿Entendido? ¿Ya? Dudas, preguntas, comentarios, estimados, hasta aquí. La pujilla con el gancho, inmediato, rimaramiro, mananguichi, chumanachu, Y también se rimaremuichis. puede utilizar, profesor, los ambientes de la casa, ¿no? Claro, pues, porque son lugares. Por ejemplo, dices, Lugares. Ajá. ¿cómo son los
ambientes de la casa en quechua? ¿Cómo se dice? A Pitita. ver. Claro, entonces los ambientes de la casa, ¿ya? Suelen siempre utilizar la terminología iti. Itita es un espacio, ¿eh? Que vendría a ser. Pero no es espacio de lo que te estoy diciendo, del espacio así literalmente, sino de los espacios que encontramos en la casa, solo para la casa. Entonces, por Ambiente ejemplo, se puede yo decir, encuentro, ambiente. o mejor para que me digan, es un ambiente, ¿ya? Ujú. Ambiente. No medio ambiente, sino el ambiente del lugar. Entonces, ambiente en la casa. Ambiente en la casa en quechua se dice wasir ititan kuna. Ya está. Entonces, ¿cuáles son los ambientes de la casa? Y todavía tenemos dos, ¿ah? A veces utilizan igual, ambientes de la casa urbana y ambientes de la casa rural, dependiendo. ¿Eh? Por ejemplo, en ambiente de la casa rural se encuentra cancha. ¿Qué es cancha? Patio. Algunos dicen que es rural y en algunos casos se denomina como patio. ¿Te das cuenta? Esto sería un ambiente de la casa rural. Pero en el caso de una vivienda urbana sería, por ejemplo, o Waikuna y Tita. ¿Recuerdas? Y Tita. ¿Qué viene a ser? ¿Qué cosa? Cocina. 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 Waikuna y Tita. Cocina. ¿Te das cuenta? Se puede utilizarse. Ahora, ¿qué más podemos utilizar? Ya tenemos Waikuna y Tita. Por ejemplo, puedo utilizar la sala, lo dicen como chasquina. Lo mismo, pitita. Y más que chasquina, pitita. Viene Sala. a ser la sala. Recuerden eso. Sala. Por ejemplo, puedo utilizar, por ejemplo, como el puñuna y pongo pitita. ¿Qué es puñuna pitita? Dormi, Dormitorio. ¿ya? Por ejemplo, algunos también denominan como hispana, ¿ya? Hispana pitita. Al baño, ¿ya? Entonces, estimados amigos, aquí tenemos algunos ambientes de casa que podemos utilizar los más primordiales, ¿ya? Esos son los más primordiales, ¿ya? Entonces, puedes utilizar, claro, maitarishanki, ¿ja? Hispano pididata, maitarishanki o maitarinki, ¿ya? Entonces, hacer las actividades correspondientes para esto, Ya, ya, ya. ¿ya? Muy bien, ahora sí tenemos aquí, vámonos directo a la página, ¿ya? A ver, ¿en qué página nos vamos? A la página 58, ¿ya? Ya está, ¿ya? La página 58, ¿ya? Hasta aquí, estimados, dudas, preguntas. A veces pienso que estoy hablando con almas del inframundo que no contestan. ¿Y dónde? ¿En dónde? Anan yachachi. Ya, Kachaykin, kashayku yachachiq. muy bien. Ya está. Empezamos entonces, empezamos. Mira, os digo, continuamos, ¿ya? Nos cuenta dos elementos muy importantes ahora. Hemos aprendido en el primer caso el ta, ahora vamos a aprender el pi. Dice, mira, maybe, ¿dónde o en dónde? Lo más usual es, pues, ¿dónde? O también en dónde. Usualmente en el quechua utilizamos los dos, ¿eh? Maybe, dice, ¿dónde o en dónde? ¿Ya? Definición. El pronombre interrogativo may significa dónde. Y el sufijo pi, ya sabes que es un locativo. Esto ya no te puede confundir, pues, estimado. Pero aquí dice, mira, que indica un lugar o ubicación fija, traducido que estoy viendo como en. Siempre es lo mismo. Entonces, cuando yo pregunto my más pi, estoy preguntando de la siguiente manera. Vamos aquí. Vamos a nuestra hoja nueva. ¿Ya? Entonces pongo my, que vendría a ser, en este caso, ¿dónde? ¿Ya?
donde, y el sufijo pi viene a ser la preposición en, ya recuerden esto, la preposición en, ya, es un locativo en el tiempo y espacio, ya, y espacio. Por ejemplo, ya, ¿cómo podemos poner aquí? Si ya tengo esta idea de my, lo único que me falta, estimados amigos, es unir, pues. Y digo, por ejemplo, my pi, matkama. Maypi se traduce como en dónde o dónde. Ya está. Maypi, ¿en dónde? Entonces, igual, me va a pedir que yo utilice todo el vocabulario que he utilizado aquí. Lo mismo. Lo único o la única diferencia es que utilizamos el pi para variar la pregunta. Aquí está. Maypi. ¿No es cierto? Maypi, ¿en dónde? Entonces, así como aquí utilizo el sufijo pi como un recurso, tengo que utilizar para las respuestas. Por ejemplo, si yo te digo, ¿ya? En este caso, los verbos que vamos a utilizar, ¿ya? Que se utilizarán son en la mayoría verbos, ¿ya? Que no indican desplazamiento, ¿ya? Recuerda esto, no te van a indicar desplazamiento, simplemente van a ser verbos, eh, por ejemplo, como cantar, bailar. Puedo preguntar y decir, Maipi, Tuzun. Mira, fíjate, le estoy preguntando, ¿en dónde baila? Y tú puedes decir aquí, Maipi, Tuzun. Si tu esposa, hija, pareja, alguien habla, tú le dices, por ejemplo, Yachay, Wasipi, Tuzun. Ya está, respuesta correcta. Maipi, Tuzun, ¿en dónde baila? Yo le digo, Yachay, Wasipi, Tuzun. ¿Te das cuenta? Estoy mencionando el lugar. Pero lo más importante, siempre el famoso pi acaba de brillar. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, en este caso, una vez voy más repitiendo, una vez más. Si te preguntan con el pi, tu respuesta siempre va a ser con el pi. No hay otra regla, porque si te inventas otra regla, te vas a confundir, vas a generar confusión, vas a decir, ay, no sé, ¿cómo sería? Dices, ¿eh? Pero eso sería. Maybe, ¿en dónde? ¿No es cierto? No solo puedes decir de esa manera, por ejemplo. Maybe, ¿en dónde? Por ejemplo, podría utilizar y decir, Rosho Llaqtapi. ¿Ya? Rosho Llaqtapi. En la ciudad de Cusco. Ya está. Es mi respuesta. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, otra vez, regresando a nuestra ficha, encontramos esto. Ejemplos. Maybe Kachkanki, ¿dónde estás? Ya llevo así Kachkani. ¿Te das cuenta? Maypi rantinki, hatuna wasipi rantini. Maypi yachachkanki, ¿dónde estás enseñando? Yachi wasipi yachachkani. ¿Ya? Maypi taitayki purin, mira, fíjate. En este caso, por ejemplo, taitayki, maypi purin. Querido, Jorge Tajina wasipi purin. Maypi mijunki, mijuna wasipi mijuni. ¿Ya? En todos los casos se utiliza siempre el pi cuando hablas del pimay, 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 pimay. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, tenemos actividades pendientes, esto, que tenemos que trabajar en la página 58 hasta la página. A ver, ¿qué ejercicio nos pide aquí? Completa con la pregunta y su respectiva respuesta. Amota y wasi piechani. ¿Cómo sería la pregunta para eso? Mai piechani. Por ejemplo, hatuna wasi pirantini. ¿Cómo sería la pregunta? Mai pirantini. Pirantinki. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, esos son. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, estimados? ¿Dudas, preguntas? Alguien casi. Joaquín, Joaquín, ¿cómo se dice arma? Arma. Puñura punco. Mucho poco.
Maestro, no se duerme. Kashayku. Justo me han pedido, ¿quién es? Una profesora me ha escrito y me dijo, por favor, profesor, queremos que nos dicten a las 5 de la mañana hasta las 7. En la mañana muchos están apresurados, es el tema, porque la mayoría está preparado para ir a trabajar, al colegio, ¿ya? Entonces, ya tenemos el MAIPI, que es hoy día hemos avanzado, y el MAIP, dos recursos fundamentales. Ahora, tendremos un tercer recurso con el que vamos a dejarles trabajos, con el que van a trabajar. A ver, con el que vamos a trabajar es esto, manta. Mira, mai, manta. Dos elementos, mai más manta. Aquí está manta. ¿Ya? Y dice, traducción, ¿de dónde o desde dónde? Recuerda que el manta, estimados amigos, tiene su significado. Si tú utilizas el manta, dos significados, de o desde. Esas son las traducciones literales del manta del que estamos hablando. No de la manta que tú utilizas para cargar a tu bebé, sino del sufijo manta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ejemplos. May manta jamunki. Igualito. Mi respuesta es con el manta. Eso va a ser una regla general. May manta jamunki. Lima. ¿Ya? Y aquí pongo lima, manta, jamón. He utilizado, mira. May manta jamunki. Lima, manta, jamón. May manta chosanki. ¿De dónde viajas? Cusco, manta, chosan. Estoy viajando de Cusco. May manta jamorangi. ¿De dónde viniste? Chajramanta, jamón. ¿Ya? Entonces tenemos ejemplos aquí. May manta jamonka. ¿De dónde vendrá? Dice, Jampina Wasimanta, jamón. ¿Ya? Respondan cada una de esas actividades y seguro, y sé que les va a ayudar bastante. ¿Ya? Tarea, tenemos una tarea muy pendiente para eso, antes que se duerman ustedes. Algunos estarán ahí puño y puño, ¿ya? Jorge, ya, tenemos aquí, mira, desde la página 52, ¿ya? Hasta la página 60 será, pues, ¿ya? Aquí estamos. Hasta la página 59. No, hasta la página Más es 62. ¿Ya? Hasta la página 62 hay que trabajar. Entonces, ¿cómo tenemos era la trabajos traducción, pendientes. profesor, de Maicama? ¿Dónde era? ¿Cómo era su traducción? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? La página 52 hasta la 62. ¿Ya? Eso hay que trabajar para el día lunes, por favor. 10 hojas. ¿No? Entonces, creo que con esto nos quedaríamos antes que se duerman, antes que estén ahí durmiendo, pues, ¿ya? Entonces nos veríamos el día martes. Estimados, los que aún están empezando, a partir del día martes tenemos un curso, y aparte de esto que estamos brindando, es un curso certificado por la DRE Moquegua. Vamos a hacer los días martes y jueves al de 5 a 6:30, 1 hora y media, ¿ya? 2 horas pedagógicas. Entonces también los que desean unirse pueden unirse. Vamos a empezar desde el nivel básico, ¿ya? Mándenos, Para poder profesora, el unirnos. link. El link, por Maestro, favor. nos manda en el esto, Ya. el WhatsApp. Me escriben. Ya, pues voy a pedirle al encargado, es de la DRE de Moquegua, va a tener certificación de 120 horas, ¿ya? Así Ya. que pueden aprovechar. ¿Cuánto va a ser el Estimados, costo? como es de la DRE de Moquegua, va a ser gratis, no te preocupes de eso. ¿Ya? Maestro, nos Ya, comparte mandata el WhatsApp. Amaya. Comparte, por favor. ¿Ya? Voy a pedirle al maestro el grupo de WhatsApp, seguro que me van a enviar. En cuanto me envíen, yo les envío. ¿Ya? Por favor, maestro, no Sí. Monani. Ya, No, estimados, no se Munani, maestro.
Ya, muy bien, sí. Ya, estimados, con eso nos quedamos el día de hoy. Espero que hayan aprendido un poco más del hecho ahí, pues nos vemos el día Martes. martes. ¿Cómo se llama? Martes. Ya. Super cama, maestro.